Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos al curso. Ya estamos aquí, la mayoría. Vamos a arrancar. Les quiero compartir aquí un poquito de lo que hemos visto. Ya las notas, pues ya se subieron. Sí, hubieron notas bien en general, así que no se atengan también. Traten de estudiar todo ahorita para su final. En 4 semanas prácticamente, en 3 semanas ya estamos terminando todo. Ya es el último sprint. Sé que el mes de mayo es el más complejo de todos, pues porque ahorita ya la gasolina académica, pues ya hemos pasado varios parciales, ya nos hemos atrasado diferentes problemas a lo largo del año, pero es un pasito más para que usted alcance su objetivo. Entonces, si usted ve acá, señores, el módulo 1, hemos visto población, muestra. Este es el programa, ¿sí? El programa que no lo inventa Pedro, sino que lo da la facultad. Y vimos estimaciones, y un poquito también, no un poquito, vimos inferencia de la media y varianza en una distribución, hicimos ejercicios, luego vino un primer parcial, luego inferencia acerca de las preposiciones, vimos también comparación de medias y varianzas, ¿sí? Hicimos justamente los cuadritos, ¿verdad? Con varios ejercicios. Vimos regresiones lineales, correlaciones, eh, coeficientes, etcétera. Ese es el segundo examen parcial. También ya vimos análisis de la varianza. Recuérdense que eso formó parte, ¿verdad? O sea, para ver regresión y correlación y temas como tal, tuvimos que ver varianzas, vimos teoremas de Bayes también. Y ahorita que nos quedan un par de temas nada más y cubrimos todos los mismos, que son introducción al diseño de experimentos con varios factores, que es lo que vamos a ver hoy, y con el tema puntualmente el manejo de la hipótesis, que va a ser la parte teórica, y el otro fin de semana que veremos ya la parte práctica, y también, si nos da tiempo, modelos de regresión lineal múltiple. Echelon y multi-echelon. Si usted se da cuenta, vamos acorde al programa, vamos en tiempo, se han hecho justamente los exámenes parciales, actividades, vamos a dejar un proyecto final, todavía me tengo que fumar el proyecto final, pero en estos días se los voy a dar, proyecto final. Hemos tenido aquí, pues justamente la parte de sesiones, foros, herramientas, trabajo colaborativo, laboratorios, la clase como tal, proyectos que se lo voy a dejar y videos de apoyo de aprendizaje. Todo eso hemos tenido en el mismo. Y la parte de asistencia, que es muy importante, ¿verdad? Debe contar con el 80% de la asistencia. El libro, pues, siempre tenemos nosotros esto. Esto está disponible en su plataforma y hemos avanzado, gracias a Dios, que todo esto, pues, se les ha dado bastante digerido. Así que vamos bien, vamos sobre la marcha. Y les voy a mostrar otra cosita también acá. En la plataforma, usted va a ver en material de aprendizaje esta semana, entre el martes y miércoles, en todo lo que es, vean jóvenes, por favor, aquí en material de aprendizaje, yo subo la gran mayoría de mis clases. Usted puede ver aquí en material de aprendizaje. Para aquellos que no se han metido ahí, pues usted puede ver aquí todo, ¿verdad? Justamente los calendarios, el calendario de evaluaciones, población y muestra, todo lo que hemos visto semanalmente está en material de aprendizaje. Inferencia estadística, regresión y correlación, Bayes, el tema que vemos del coeficiente y ahorita que estamos viendo lo de hipótesis. De igual manera,
pues hemos ya tenido varias actividades, que esas actividades han sido laboratorios, parciales, tareas como tal, y seguir con las mismas. ¿Ok? Por lo tanto, jóvenes, hoy en material de aprendizaje usted va a encontrar eso, justamente lo que es una hipótesis, ¿verdad? Que veremos que es una prueba, sí, es una prueba que permite aceptar o rechazar una afirmación de una población dependiendo de la evidencia proporcionada. Esto aquí, la parte teórica, se las voy a dar hoy. Los vamos a soportar con un video, pero también les voy a dar una presentación, misma que la va a encontrar usted dentro del mismo haciendo clic. Así están todas las clases también. Por lo tanto, sí es importante que usted pues la pueda manejar. ¿Tiene alguna duda hasta ahorita? Todo bien, Ige. Ok, un momentito. Deme un momentito, por favor. Bien, vamos a arrancar con esto. Un tema bien importante en estadística es el tema de la prueba de hipótesis. En este video no voy a explicar propiamente los cálculos, sino más bien la parte conceptual, que es la base para poder luego realmente hacer bien los cálculos y poder interpretar los resultados. Por lo tanto, es sumamente importante tener claros estos conceptos. Todo lo que voy a explicar se encuentra en mi libro de estadística, sobre el cual usted puede pedir información en mi página www.auladeeconomia.com o bien puede escribirnos a info@auladeeconomia.com. Bien, para ilustrar esto vamos a crearnos un ejemplo ficticio sobre una empresa que fabrica bombillos. Todos los días produce miles de bombillos como estos que estamos viendo. Se espera que estos bombillos tengan una vida útil de 1000 horas, ya que cuando se venden estos bombillos eso es lo que se le ofrece a los consumidores, o sea, en la caja dice que la vida esperada de los bombillos es 1000 horas. Sin embargo, la gerencia tiene algunas dudas. Algunos clientes se han quejado, por lo que debe determinar si efectivamente la vida de los bombillos es 1000 horas o bien es inferior a la cantidad ofrecida. Entonces, dado que no es posible probar todos los bombillos, es necesario tomar una muestra de bombillos. Si tomara la totalidad de los bombillos, pues no vendería ninguno. Por lo tanto, la decisión es necesario que sea basada en datos de una muestra. Entonces, toma, mediante algún procedimiento adecuado, una cierta muestra de bombillos para probarlos y medir cuál es su vida media. Entonces, cuando la decisión se va a tomar con base en datos muestrales, hay un cierto riesgo, y es que por culpa del azar, porque la muestra es totalmente aleatoria, podría ser que en la muestra salgan muchos bombillos con una vida muy larga, o lo contrario, que salgan bombillos con una vida muy corta, y que por lo tanto la media poblacional, que es el verdadero promedio, y eso es lo que se quiere determinar, podría ser que sea sobreestimado o subestimado en la muestra. Entonces,
Lo que la empresa quiere es probar esta afirmación. La vida media de los bombillos es 1000 horas. Esa afirmación podría ser verdadera o podría ser falsa. Entonces, una afirmación cuya veracidad se prueba es algo que se conoce como una hipótesis. Y el procedimiento para realizar esta evaluación, para determinar si esa hipótesis es verdadera o es falsa, es lo que se conoce como una prueba de hipótesis. Entonces podemos definir una hipótesis como una afirmación o una conjetura acerca de un parámetro. Recordemos que un parámetro es un valor de una población, acerca de un parámetro de una o más poblaciones y que está sujeta a verificación. En este caso tenemos solamente una población, que es la población de bombillos, pero nosotros podríamos comparar más de una población. Y luego la prueba de hipótesis es el procedimiento basado en la evidencia de una muestra y en la teoría de probabilidades para determinar si una hipótesis es una afirmación razonable. Entonces el temor de la empresa es que la vida media de los bombillos sea inferior a 1000 horas, dado que esa ha sido la queja de los clientes. Entonces, si se rechaza la hipótesis nula de que la vida media de los bombillos es 1000 horas, entonces tomaría una hipótesis alternativa, que es la que se daría por válida, y es que la vida media de los bombillos es menor que 1000 horas. O sea, si yo descarto que es 1000 horas, lo que voy a tomar por cierto entonces es que es inferior a 1000. Entonces podemos definir lo que llamamos una hipótesis nula, y es cualquier hipótesis que se desea probar. En este caso lo que se quiere probar es que la vida media de los bombillos es 1000 horas. Eso es lo que queremos probar y esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que vamos a aceptar en el caso de que la hipótesis nula sea rechazada. En este caso, bueno, si yo rechazo que es 1000 horas, voy a aceptar que es menor que 1000. La hipótesis nula la denotamos por H sub 0 y la hipótesis alternativa por H sub 1. Entonces tenemos que la hipótesis nula es que la vida media de los bombillos es 1000 horas y la hipótesis alternativa es que la vida media de los bombillos es menor que 1000 horas. Y esto generalmente lo representamos simbólicamente así. H sub 0, la hipótesis nula, es que mu, recordemos que esta letra griega representa la media poblacional, es igual a 1000, y la hipótesis alternativa, H sub 1, es que mu es menor que 1000. Ahora, supongamos que la muestra que se tomó es de 24 bombillos y los probó para determinar la vida media y así contar con los datos necesarios para la prueba de hipótesis. Y en la muestra obtuvo una vida media de 970 horas. La pregunta es, ¿puedo con base en este resultado concluir que la vida media de los bombillos es menor que 1000 horas? Entonces, aquí vamos a partir de este principio. La hipótesis nula se rechaza solo si los datos ofrecen suficiente evidencia para no considerarla verdadera. ¿Por qué es que esto es así? Supongamos que esta es la población de todos los bombillos. Si a partir de esta población yo empiezo a extraer diferentes muestras y extraigo, por ejemplo, una primera muestra, obtengo, digamos, una media de 985 horas. Pero si obtengo una segunda muestra, la vida media en esta segunda muestra es distinta de la primera y nos da, digamos, 1012. Y si yo obtuviera una tercera muestra, el resultado va a ser seguramente diferente de la primera y la segunda, y así puedo obtener una cuarta, quinta o más muestras. Dado que las muestras se obtienen al azar, la media entonces en cada una de estas muestras va a ser distinta, pero estas diferencias entonces se atribuyen al azar. No se atribuyen propiamente al problema en el producto, sino que son causadas por el azar. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿hasta dónde puedo yo decir que algo es suficiente evidencia? ¿Ese 970 es suficientemente bajo para poder ya decir que la vida media de los bombillos es inferior a 1000? Entonces, para esto tenemos algunos conceptos adicionales. Hay algo bien importante que es el nivel de significancia. Como las muestras son al azar, hay que utilizar el concepto de probabilidad. El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula
cuando sea verdadera. Y lo vamos a denotar por alfa. Entonces, este nivel de significancia nos permite establecer un cierto criterio para determinar si la evidencia es suficiente para poder descartar la hipótesis nula. Entonces, aquí ya yo voy a poder establecer con base en probabilidad si esa diferencia de 30 horas hacia abajo es evidencia suficiente. ¿Cuánto es un nivel de significancia aceptable? Bueno, yo no quiero tener una probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera que sea una probabilidad muy alta, porque rechazar una hipótesis verdadera sería claramente un error. Entonces yo quiero que la probabilidad de cometer ese error sea baja. Generalmente las pruebas de hipótesis las hacemos a un 5% o a un 1%. Son dos niveles usuales, aunque podría claramente utilizarse pues otro nivel. ¿Es confiable entonces esta decisión que voy a tomar con base en estos datos muestrales? Bueno, hay dos errores que podría cometer. Hay algo que llamamos el error tipo 1, que es el error que se comete cuando se rechaza una hipótesis que es correcta. Y es lo que hablábamos hace un rato. La probabilidad de cometer este error tipo 1 se denota por alfa. Existe el error tipo 2, que es el error que se comete cuando se acepta una hipótesis que es incorrecta. Y esta probabilidad la denotamos mediante la letra beta. Veamos entonces aquí los errores. La hipótesis nula podría ser verdadera o podría ser falsa. Y con respecto a ella puedo tomar dos decisiones. ¿Se acepta o se rechaza? Si la hipótesis nula, siendo verdadera, es aceptada, esto será una decisión correcta. Sin embargo, si la hipótesis nula, siendo verdadera, es rechazada, esto será el error tipo 1. Ahora bien, la hipótesis nula, si es falsa y es aceptada, esto será el error tipo 2. Y finalmente, si una hipótesis falsa es rechazada, pues esto será también una decisión correcta. ¿Qué podrían significar estos errores para la empresa? Entonces veamos a ver, el error tipo 1, tomamos la muestra y por causa del azar, los bombillos de la muestra tienen una vida muy baja y rechazamos entonces que la vida media es de 1000 horas, siendo cierto que es 1000 horas. Entonces la consecuencia es que vamos a tratar de mejorar un proceso que no hacía falta mejorar y eso pues nos va a hacer incurrir en costos mayores. Por el otro lado, si lo que cometemos es el error tipo 2, entonces por causa del azar en la muestra aparecen bombillos con una vida media muy alta. Sin embargo, no es cierto que la población tiene esa vida media tan alta. Entonces, no vamos a tratar de mejorar un proceso que sí debimos haber mejorado. Y eso nos va a generar clientes insatisfechos. Bueno, ¿qué sigue ahora? Necesitamos establecer lo que se llama un estadístico de prueba para ya poder empezar a hacer los cálculos. Este estadístico de prueba va a ser contrastado contra lo que llamamos un valor crítico, o sea, un valor que depende del nivel de significancia en una distribución de probabilidad adecuada. Al hacer esta comparación, entonces vamos a tener una regla para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. La elección del estadístico de prueba y del valor crítico depende del tipo de parámetros, si es una población o son más poblaciones, entre otros aspectos que luego vamos a explicar en videos más adelante. En este caso habíamos dicho que nos estábamos enfocando meramente en la parte conceptual. Muchas gracias. Si desea más información, visite mi sitio www.auladeeconomia.com y puede darle me gusta ya sea al Facebook de Aula de Economía, al canal de YouTube de Leandro O y visitar mi página www.auladeeconomia. Bueno, ese es el videíto y ahora les voy a dar la presentación. Ahora lo van a entender muchísimo más. Ya vieron el video y está bien explicadito.
Pero como les dije, hoy vamos a ver teoría y ustedes van a entenderlo mejor. Entonces, la prueba de hipótesis es una experiencia sobre el comportamiento de algún índice de un proceso y nosotros propiamente aquí, en estas proposiciones, lo que queremos es aceptarla o rechazarla, tal cual. Y es un experimento comparativo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una hipótesis estadística, es una proposición sobre los parámetros de una población o sobre la distribución de una probabilidad de una variable aleatoria. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo teórico. Dice, se tiene interés en la rapidez de combustión de un agente propulsor para los sistemas de salida de emergencia en aeronave y que esta rapidez es una variable aleatoria con alguna distribución de probabilidad y especialmente interesa la rapidez de combustión promedio, que es un parámetro mu de dicha distribución. De manera más específica, interesa decidir si esta rapidez promedio es o no 50 centímetros por segundo. Entonces, nosotros tenemos aquí una hipótesis nula. La hipótesis nula es que sea igual a 50 centímetros por segundo y la hipótesis alternativa es que no sea igual a 50 centímetros por segundo. Entonces, ahorita mismo vamos a ver el ejemplo. Entonces, usted tiene aquí hipótesis nula, hipótesis alternativa. Aquí tenemos el autor le llama una alternativa bilateral porque puede ser mayor de 50 centímetros por segundo o puede ser menor de 50 centímetros por segundo. ¿Sí? Entonces le llaman bilateral alternativa. Entonces, una vez nosotros comprobemos, la vamos a validar si es verdadera o falsa. O puede ser que una hipótesis falsa la querramos ver verdadera, pero ahí es donde viene nuestro análisis. Como que si fuera una tabla de lógica de verdad. Entonces tenemos aquí origen, vemos la experiencia en las pruebas pasadas o conocimiento del proceso. Vemos si hay un interés en averiguar si ha cambiado el parámetro. Volvemos a ver el origen, donde si alguna teoría o modelo sobre el funcionamiento del proceso y que el interés es verificar la validez de dicha teoría, o sea, la hipótesis. Vemos también si hay especificaciones de diseño, obligaciones contractuales, normas a cumplir, solicitudes del cliente, etcétera. Y lo que queremos ver aquí es probar el cumplimiento o el incumplimiento de las especificaciones. Ojo, la verdad o falsedad de la hipótesis no puede conocerse con total seguridad a menos de que pueda examinarse toda la población y eso puede ser muy caro, muy costoso, mucho tiempo, etcétera. Por lo tanto, lo primero que hacemos es tomar una muestra aleatoria. Luego, calculamos el estadístico basado en la muestra. Posteriormente, usamos el estadístico y sus propiedades para tomar una decisión sobre la hipótesis nula. Entonces, aquí tenemos el ejercicio. Tenemos, ejemplo, consideremos el ejemplo anterior de la rapidez de la combustión, que la hipótesis nula, que es la que nosotros vamos a comprobar, es nula porque no la hemos comprobado. Y la alternativa es porque puede ser que sea 50 centímetros, puede ser que no sea, o mayor o menor. Entonces, aquí, nosotros vamos a tener un parámetro. Y el parámetro es de que si es menor de 48.5 o mayor de 51.5, entonces eso ya forma parte de los resultados de una hipótesis alternativa. Pero si está dentro de 48.5 y 51.5, ya sea menor o igual, o mayor o igual, o sea, si es menor o igual a 51.5 o mayor o igual a 41 a 48.5, vamos a decir que si caen esos parámetros, se acepta la hipótesis y es una hipótesis no si se acepta o no. Por lo tanto, vean, si esto cae, pues justamente, jóvenes, ¿me están escuchando ahí? Porque me marcó que mi conexión es inestable. Escuchen. Fuerte y claro, ingeniero. Escucha, ingeniero. Va, cualquier cosa me avisan, porfa.
porque sí me marcó inestabilidad ahorita mi conexión. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos un valor que cae entre el 48.5 y el 51.5, vamos a aceptar la hipótesis. Y si son mayores a 51.5 y menores a 48.5, estas regiones críticas, ¿verdad? ¿Los aceptamos o no las aceptamos? Hay varias formas de poderlo decidir. Entonces, a ver, se los voy a poner así. Si cae entre este parámetro y lo acepta, pues no hay ningún error, ¿sí? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si cae arriba de 51.5? Yo digo que sí se acepta, pues hay un error. Y si es menor, también hay un error. Siempre y cuando no cae y se acepta, y si sí cae y se acepta, no hay problema. Los errores se marcan cuando de una verdad queremos darle la respuesta contraria. Por eso es de que es una hipótesis. Entonces, cuando se rechaza o se acepta. Por ejemplo, aquí hay un cuadrito. ¿Lo logran ver? Nosotros podemos tener 4 tipos de respuestas, de hipótesis. Tenemos una hipótesis nula verdadera y tenemos una hipótesis nula falsa. Por ejemplo, si una hipótesis nula verdadera la acepto, está bien. ¿La logran ver? Si una hipótesis nula es falsa y la rechazo, está bien. Pero ¿qué pasa cuando hipótesis nula es verdadera y yo la rechazo? Es decir, no acepto su hueso. Ahí tiene un error. A eso se refiere el error. Y también cuando tenemos una hipótesis nula que es falsa y yo la acepto, pues también hay un error. A eso se refiere este tipo de error. O sea, son 2 errores los que manejan la hipótesis. Error tipo 1 y error tipo 2. ¿Cuándo suceden esos? Bueno, cuando yo doy la respuesta. Recuérdense que esto fue claro. Y es que la hipótesis se va a calcular en base a una muestra, pero si no está toda la población, usted puede aceptar o no. Es un tema de percepción. Entonces, el error tipo 1, ¿sí? Es, por ejemplo, ¿verdad? Aquí lo habla, que tenemos un número cualquiera, ¿sí? Y en el caso del 50, ¿verdad? Que es la hipótesis nula, y nosotros lo tenemos en 2.5, pues yo veo que este error, ¿verdad? Yo la meto en una fórmula que yo se los voy a enseñar también, que es el norm SDF, y eso pues me da un número. Y esto cuando yo lo evalúo, pues me da un resultado. Esto lo vamos a ver la otra semana, pero prácticamente lo que yo quiero es que usted entienda hoy que si usted tiene algo verdadero y dice que es falso, hay un error. Si usted tiene algo falso y dice que es verdadero, hay un error. Pero si usted tiene algo verdadero y dice que está bien, pues no hay ningún error. Y si usted tiene algo falso y dice que hay un error, está bien. ¿Me explico o no me explico? ¿Me avisan, por favor? Sí, Inge, ahí está bien. ¿Y el resto de alumnos? Bueno, ¿tengo 2 alumnos o tengo 29? Todo bien, Ahí Inge. estamos, ingeniero. Todo bien, Inge. Varios compañeros están escribiendo al chat. Ok. Muy bien. Entonces, jóvenes, prácticamente acá lo que queremos es que usted tenga claro de que las hipótesis deben de ser comprobadas o no comprobadas. ¿Ok? Entonces, la parte práctica, el norm es FD, nosotros lo vamos a ver la otra semana. Pero si lo vemos en la parte gráfica, ¿sí?
en la parte gráfica, esto, pues cuando se genera un número que va en paralelo o mayor a lo que nosotros aceptamos, hay un comportamiento de la campana de Gauss y lo tomamos o lo rechazamos. Para eso se utiliza MATLAB. Bueno, todo esto lo vamos a ver, pero prácticamente aquí en las pruebas de hipótesis vamos a ver si hay conclusiones fuertes y débiles. Muy bien, jóvenes, entonces en estas conclusiones fuertes y débiles nosotros vamos a tener unilaterales también. Deme un momentito, por favor, que me está escribiendo Víctor, el ingeniero Avilés. Bien, jóvenes, ¿hay alguna duda o pregunta? Ahí estamos, Inge. Bueno, Todo bien. entonces, patojos, vamos a dejarla por aquí hoy y el otro fin de semana ya entramos en la parte práctica. Si entendieron todo, me doy por servido y satisfecho. Ok, bueno, señores, que pasen excelente fin de semana y un fuerte abrazo a todos. Nos vemos pronto. Gracias, Inge. Feliz fin Gracias, de- ingeniero. Nos vemos. Adiós, Inge. Gracias, Inge. Bueno, Ingeniero, una pregunta. ¿En ¿qué el libro, manda? en qué capítulo se encuentra ese tema? Ya nos terminamos el libro. Ah, con razón buscando. Bueno, Sí. gracias, ingeniero. Bueno, adiós.